Nuestro último participante es el doctor Sergio Raúl Recio Saucedo. Veamos si está Sergio. Sergio, muy buenos días todavía. Permítame leer una reseña del doctor Sergio Raúl Recio Saucedo. Postdoctorado en Estudios de Género por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de San Luis. Maestro en Estudios y Procesos Creativos en Arte y Diseño por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La línea de investigación se centra en el estudio de los movimientos del graffiti, street art y muralismo urbano desde los estudios del territorio, estudios de la juventud, estudios urbanos y estudios de género. El doctor Raúl Recio Saucedo nos trae el tema El graffiti de Ciudad Juárez, actuado en no lugares. Doctor, cuando usted quiera, por favor. Buenos días, pues voy a estar aquí con ustedes para platicar un poquito sobre este proyecto en el cual he estado trabajando, que se llama El graffiti de Ciudad Juárez, actuado en los no lugares. Bueno, es un trabajo que realicé hace como dos o tres años y que lo publicaron el año pasado. Entonces, pues voy a hablar un poquito sobre esto. Me baso principalmente en la teoría de los no lugares de Mark Aujit, en donde nos propone hacer antropología en lugares diferentes o en escenarios diferentes a los lugares tradicionales en donde se hace antropología, es decir, como una comunidad indígena, una tribu a lo mejor de África, en donde esos asentamientos, esas comunidades, esas tribus se caracterizan por ser identitarios, por ser relacionales y por contener una historia. Sin embargo, con los no lugares nos dice Mark Aujit que son lugares sin identidad, no son relacionales y tampoco son, no tienen historia, ¿sí? O no se producen historia ahí. También son anónimos y nos habla de algunos no lugares. Él nos habla de los lugares, no lugares conglomerados como los supermercados, la central camionera, el aeropuerto, un centro comercial. Y yo hablo un poquito de no lugares ausentes. ¿Cuáles son estos no lugares ausentes? Son principalmente edificios abandonados, lotes baldíos, casas abandonadas, bardas, locales comerciales sin uso, y como estos ejemplos que estamos viendo aquí y en este otro, ¿sí? También este es otro ejemplo de no lugar, que es un lote baldío y en donde se terminan generando estas intervenciones del graffiti, que ahorita voy a explicar un poquito más porque cuál es el sentido de estos no lugares, como aquí una pequeña plaza comercial que también ya está en desuso y que podemos ver que tiene basura. La actividad del graffiti en los no lugares. Vamos a entender el graffiti de Ciudad Juárez, que se mueve desde la legalidad y también la ilegalidad, y que muchos de los grafiteros que son grafiteros legales a veces también son ilegales, entonces se mueven entre ambas líneas. No todos son así, algunos se quedan en una de las dos líneas y desde ahí siempre están participando en este movimiento. También el graffiti no nada más el graffiti de aquí de Juárez, sino de diversas ciudades o alrededor del mundo, se basan en reglas informales. Ahorita voy a hablar un poquito de ellas, pero desde aquí ya estamos viendo algún ejemplo de estas reglas informales. También de lo que pude observar cuando estuve haciendo este estudio fue que el graffiti lo podemos dividir como un graffiti céntrico y periférico.
El periférico pues está en las colonias un poco más alejadas de las avenidas principales y en donde podemos pensar en un graffiti un poco más primitivo también. Es decir, a lo mejor muchos de los que están empezando a hacer graffiti en las periferias, pues puede estar relacionado un poco más con los barrios, con el tag, y ya cuando hablamos de un graffiti céntrico estamos hablando pues quizás de lo que estamos viendo, de bombas, de wall style, de 3D, de graffiti legal y también graffiti ilegal, pero ya más desarrollado con un poco mayor manejo de la técnica del aerosol. En ese sentido podemos ver y diferenciar estos dos tipos de graffiti. El graffiti céntrico, como ejemplo que traigo aquí, está en la imagen superior, y el graffiti periférico pues en la imagen inferior. Y también de las otras cosas que pude observar con relación en este estudio fue que los participantes en el movimiento del graffiti representan a 3 generaciones. Por un lado primero tenemos a los grafiteros de la década de 1990. Tenemos después, ahí, bueno, no me voy a detener tanto en eso, pero es importante retomarlo porque fueron pocos los que se mantuvieron desde los 90 pues hasta el 2016, 2017 o 2020 o 2022. Son pocos los que se han mantenido, pero hay otra generación que está en la primera década de los 2000 y que ahí también son pocos grafiteros por el contexto de la ciudad, por lo que pasó que cómo se apagó el graffiti de los 90 a principios de los 2000, que es parte de la historia pues, del graffiti de la ciudad. Es decir, se dejó de hacer graffiti por violencia que se generó dentro del propio movimiento. Entonces muchos de los grafiteros ya no quisieron hacer más graffiti en la ciudad y empezaron pues, a dedicarse a otras cosas. Pero pocos continuaron y lo hicieron de forma legal. Y en la primera década de los 2000 fueron muy pocos los grafiteros que surgieron, y en la segunda década podemos hablar de otro grupo, ¿sí? Que ya eran más jóvenes, más chicos de edad, pues de a lo mejor de 15 a 20 años, y que a lo mejor ya no tenían ese mismo conocimiento de las reglas o informales que se manejaban en el graffiti de los 90, y tampoco conocían mucho de la historia, pero entre estas 3 generaciones pues se empieza a consolidar nuevamente el graffiti aquí en la ciudad. Y también lo importante es que muchos de los grafiteros que ya no hacían graffiti a partir de los 2000 por la violencia interna del movimiento, retomaron el graffiti como en el 2014, 2015, y comenzaron a hacer otra vez graffiti, como el crew que estamos viendo, que es SWK, y ellos ya rondan la mayoría entre los 40 años. Y bueno, y también otra de las cosas que pude observar pues son los soportes o los spots, como ellos le llaman, y ya aquí vamos a ver dos tipos de soportes también específicos para los grafiteros legales y grafiteros ilegales. Por ejemplo, con los grafiteros legales pueden estar en lugares como parques, pero también principalmente en avenidas principales, con autorización de las personas, y los grafiteros ilegales vamos a ver que sus soportes pueden ser también bardas, pueden ser a lo mejor en los mismos parques, pero sin ese permiso y siempre con una calidad a lo mejor un poco menor, pero principalmente van a ser en lotes baldíos, en edificios abandonados, casas abandonadas, locales en desuso, que son como una de las características del graffiti de la ciudad que lo puede distinguir de otras ciudades. Por ejemplo, San Luis, que en San Luis sí se hace graffiti en locales comerciales en uso o en desuso, en casas habitadas o no habitadas. Aquí en Juárez he visto bastante eso, que como que se prioriza hacer graffiti ilegal en locales o en
en infraestructura en desuso, porque causa o porque lo que ayuda para que no sean como tan perseguidos por las autoridades y por las mismas, la misma comunidad. Y bueno, ¿por qué emplear los no lugares? Nos señala que los no lugares son empleados para el establecimiento de procesos identitarios en los predios, los cuales sirven para la difusión de los rasgos tipográficos de la personalidad de los grafiteros. Es decir, utilizan cada uno de estos no lugares que les estaba mencionando para hacerse ver, ¿sí? Que ese es el objetivo primario de los grafiteros, dejarse ver, y lo que, como se terminan dejando ver, es a través de la representación de sus seudónimos, ¿sí? Como los que estamos viendo aquí en este edificio abandonado. Es decir, a través de sus seudónimos representan su personalidad o su identidad, y es cómo se están dejando ver. Y este edificio también está en una avenida principal, que ya fue borrado, ya fue pintado otra vez. También los no lugares han sido transfigurados en soportes gráficos que hacen posible el desarrollo de un código comunicacional que es practicado por diferentes grafitistas que se interrelacionan entre sí. Es decir, en cada una de estas intervenciones tipográficas que elaboran los grafiteros, pues estamos viendo un código de comunicación que está dirigido para los propios grafiteros, ¿sí? No está dirigido para la sociedad en general. Muchas de las, o a qué me refiero con ese código, principalmente a la cuestión de la estructura de las composiciones tipográficas, es decir, muchas pueden ser no tan legibles y que nada más esa no legibilidad está orientada o está creada para que puedan ser nada más distinguida por los otros grafiteros, no para que la sociedad en general esté observando y definiendo quién es el que está rayando, ¿sí? Y bueno, también tenemos como soportes, pues soportes verticales y abandonados. En estos soportes verticales pues van a ser las bardas o paredes, y como vemos en este ejemplo, pues también casas ya destruidas en donde se aprovecha para crear las composiciones tipográficas. En el graffiti legal, pues la dinámica que se da para crear pues las propuestas tipográficas es a través de permiso, ¿sí? Ellos principalmente se reúnen y buscan lugares, bardas que les puedan prestar para generar sus propuestas. Regularmente ya tienen muchas bardas que las van renovando constantemente, pero son bardas que no son significativas pues para la mayoría de las personas. Son de tránsito en donde nada más las podemos ver, pero no podemos generar a lo mejor alguna actividad distinta. Y en el graffiti ilegal, pues vamos a ver todo lo que les comentaba ahorita, como los lotes baldíos, los locales comerciales, las casas abandonadas, los edificios abandonados o destruidos también, que van a ser los lugares preferidos para ellos, porque los terminan protegiendo también de las autoridades, ¿sí? Estos no lugares que vemos que son empleados por los grafiteros, pues les brindan protección ante las autoridades, y como decía desde un principio, no son significativos para la mayoría de las personas, ¿sí? No son históricos, no son relacionales, no son identitarios. Sin embargo, aunque no sean ni históricos, relacional, identitarios, con la propuesta de Mark Augie, pues yo dije, bueno, voy a voltear a otra forma de hacer o analizar la ciudad, ¿sí? Y la forma que encontré fue en estos espacios particular, porque aunque no sean históricos, se dan formas de interacción, que es lo que nos propone Mark Augie, cómo
En los no lugares también hay formas de interacción. En los no lugares conglomerados que les mencionaba al principio, la interacción en un centro comercial puede ser directamente con la señalética, ¿sí? Y ya aquí la interacción pues va a ser entre los propios grafiteros, va a ser la interacción con la malla ciclónica, con las rejas, con las cuestiones que uno tenga que a lo mejor saltar para poder introducirse a o ingresar a un lote baldío, ¿sí? Con la basura, con muchas cosas que hay ahí se va a dar esta interacción y desde lo que consiste este trabajo, ¿sí? Y por eso hablo también de esto, los no lugares albergan rastros de la dinámica interactiva de los grafiteros, por lo tanto en ellos se registran acciones que señalan diferentes ideas sobre la comunidad grafitera de Ciudad Juárez. Estas reglas, o bueno, la dinámica de interacción entre los grafiteros que pude observar fue aparte de las reglas que mencionaba en un principio, estas reglas informales y que va desde no cruzar, como podemos ver aquí, como no empalmar, respetar los espacios, observar la comunicación que se da también, el proceso comunicativo en estos espacios. Por ejemplo, lo que les comentaba ahorita, los grafitistas han empleado los inmuebles para el desarrollo de procesos comunicativos interactivos. Muchas veces vemos o se ve un espacio, un no lugar en la ciudad que parece o es atractivo porque está en una avenida principal y porque de alguna manera me puede proteger contra las autoridades o contra la gente en general o simplemente porque va a dar visibilidad. Entonces un grafitero llega y hace una intervención tipográfica. Esa intervención tipográfica ya es un proceso, o con esa primera intervención tipográfica comienza el proceso comunicativo, porque es como si fuera un hola así para los demás grafitistas. Si alguien ya la intervino, pues es posible que más empiecen a intervenirla también, ¿sí? Entonces es el primer paso, es el primer signo para el proceso comunicativo, encontrar un lugar que sea atractivo para los propios grafiteros. Y aquí podemos ver este proceso comunicacional, cómo es que estos dos grafiteros estuvieron jugando con sus sobrenombres en esta valla metálica, así como estuvieron interactuando, como vemos que está uno, después sigue Siket, después volvemos a ver la otra composición y nuevamente a Siket, y así es más amplia la intervención que hicieron ellos. También vemos que la transgresión, bueno, las propuestas de intervención tipográfica en los no lugares se da, como mencionaba, a través de la transgresión cuando son grafiteros ilegales o a través del préstamo cuando son grafiteros legales. Ello permite que comience, como decía, formalmente la interacción personal mediante la presentación gráfica de los grafiteros, ¿sí? Es decir, al momento de colocar cualquier pinta de algún sobrenombre, comienza ese proceso comunicativo, ya sea de manera legal o ilegal. De manera legal, los grafiteros se organizan, van, se juntan en alguna barda y se asignan los lugares. Muchas veces es texto o nombre y figura o personaje. Texto, nombre, personaje, es como se organizan y como terminan apareciendo en las bardas. En el graffiti legal, pues nada más es necesario que alguien inicie el proceso comunicacional en un no lugar para que lleguen más personas o más grafiteros y respondan a esa invitación pues, de hacerse ver. Y bueno, aquí también vemos en este ejemplo esta cuestión del proceso de comunicación, como hay varios grafiteros. Aquí hay grafiteros que van desde lo legal a lo ilegal. Y bueno, vamos a estar viendo siempre a lo mejor esa respuesta, así como les decía, si vemos un no lugar como este espectacular, una primera propuesta tipográfica, que en este caso la primera fue de Powe,
la respuesta se da con los otros grafitis que están en blanco. Ellos siguieron la invitación de Pogue para intervenir de manera tipográfica espectacular. Y bueno, también en lo que observé en este estudio con relación al graffiti, pues fue la dinámica de empalmar. En la dinámica de empalmar, es decir, hay un graffiti, realizó un grafitero una pinta primero, y por algún motivo llega otro grafitero y pone su sobrenombre encima de la primera propuesta. De esto también podemos observar y sacar alguna o deducir algo, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor una pelea entre los mismos grafiteros, anular la identidad del otro grafitero, que son cuestiones que se dan, ¿sí? Porque se suponía que en las reglas informales del graffiti esto está prohibido, empalmar, y si empalmas es porque buscas algún problema o buscas no sé, superar a un grafitero, pero sí, también se puede esto, lo de superar a un grafitero, pero si hay unas bombas, alguien realiza unas bombas y quiere superar a esas bombas, tienes que hacerlo con un wild style. Y si no, no se puede, ¿sí? Si no, lo que se está buscando es como una agresión. También se da esto del empalme del graffiti ilegal al graffiti legal, ¿sí? Porque muchas veces se considera que el graffiti legal no es graffiti porque no se hace a través de la transgresión, no se experimenta la cuestión de las emociones, pues de toda esta adrenalina que produce al momento de estar realizando una pieza de forma ilegal en muy poco tiempo, ¿sí? Entonces, por eso muchas veces se termina empalmando, y otras veces porque son lugares que se les da nada más a estos grafiteros legales. Entonces, una forma de ir y anular también estas identidades. Por ejemplo, este ejemplo es en unas canchas de básquetbol que están por la Valentín Fuentes del Ejército Nacional, y esas canchas están cerradas, ¿sí? Entonces, para que pintaran los grafiteros legales, pues les dieron permiso, y los grafiteros ilegales, pues se saltaron la malla ciclónica con alambre de púas, ¿sí? Para poder hacer esto. Y después también tenemos otro ejemplo, que es cruzar o linear, ¿sí? Como lo que estamos viendo aquí, es en el mismo sentido, muchas veces de anular esas identidades que están en las calles, y de decirle a las personas que a lo mejor no me cae bien ese grafitero, entonces porque entre ellos mismos se conocen, y porque a lo mejor hay un problema entre cruz. Por eso se termina haciendo muchas veces esto de linear o cruzar, que también eso no estaba permitido en el graffiti de los 90 con el graffiti con las reglas informales. Y también tenemos esto que es el beef. Es un tipo de juego entre grafiteros, pero a veces no se dan cuenta. Por ejemplo, aquí a quienes encimaron... Doctor Saucedo, disculpe, tiene un minuto para terminar. Muy bien, sí, gracias. En este ejemplo estamos viendo que encimaron o tacharon a Virus y a Sone, pero a Vázquez no. Quien los encimó fue Nadie, sí. Es una dinámica, y después Nadie y Virus también estuvieron encimando a Nadie, sí. Es algo que se da. Y por último tenemos el Préstame tu fondo. Es para, muchas veces se hacen murales con artistas reconocidos internacionalmente o nacionalmente, y se hace un graffiti para ganar reconocimiento dentro de la comunidad. Y pues con eso estaría terminando. Muy amable, doctor Saucedo. Bueno, muchas gracias por su participación. Me quedo con el No Lugar como un espacio de expresión para grafiteros legales e ilegales. Así también los diferentes espacios según su legalidad. Un tema muy, muy interesante. Bueno, vamos a la ronda de preguntas. Por favor,
si se pueden conectar todos los participantes. Muchas gracias, doctor Pérez. Muchas gracias, maestra Abril. Gracias, doctor Carles. Gracias, maestra Mónica. Y nos falta el doctor Saucedo. Bueno, vamos a comenzar porque ya nos queda un corto tiempo. En los comentarios tenemos comentarios muy agradables, aparte agradeciendo la participación y felicitando la participación de cada uno de ustedes. Asimismo, tenemos algunas preguntas. La primera pregunta va para la doctora Marta Curiel, la maestra Marta Curiel o la maestra Abril Sánchez. Dice: hola, muchas felicidades a las ponentes, maestra Mónica y maestra Abril. Una pregunta, pero en dos vertientes. ¿Cómo ha sentido la recepción de las autoridades municipales a este esfuerzo de organización? Y asimismo, ¿cómo es la actitud de los vecinos que no participan? Por favor, si nos pueden ayudar con la respuesta. Bueno, gracias. Ha dependido mucho de la administración que esté y quién esté en cada dependencia. Ha sido diferente la recepción que han tenido. En la actualidad hemos tenido un acercamiento con la nueva administración, ha sido muy abierto, ha sido muy bueno, la verdad. Al principio pues estaban un poquito renuentes, ya ahorita conociendo que no son ideas vagas o sueltas, que ya tenemos algo más programado, nos han recibido muy bien. Hemos tenido oficios que hemos, introducido a cada dependencia y ha habido respuesta de algunos de parte favorable, otros pues dando su apoyo y otros pues diciendo que pues no nos pueden apoyar, pero que no hay problema si lo hacemos. Entonces ahí es como hemos visto esta parte de las autoridades. Pues vamos a seguir gestionando con ellos y vamos a seguir avanzando en ese proceso, ¿no? Igual pues como lo hemos dicho ante los distintos regidores, diputados y autoridades, ellos están y cambian, nosotros como ciudadanos siempre vamos a estar y seguir. Entonces al final ellos también viven la ciudad y la respuesta que ellos den pues es para ellos mismos, ¿no? Es de todos para todos. Y en cuanto a los actores, pues tenemos diferentes grupos. Hay personas que nos involucran con las actividades físicas, hay personas que prefieren estar participando desde el apoyo con cuestión de firmas, con apoyo económico. Hay personas que prefieren estar ajenas al proyecto. Todo se trata de vincular a todos, les hacemos llegar información a través de representantes de cada fraccionamiento, independientemente de que no sean del comité. Hay 2 representantes de cada fraccionamiento de la zona que estamos investigando y pues ahí se les hace llegar toda la información de lo que sucede, tanto con las dependencias municipales como con las estatales, así como las actividades que se generan dentro del corredor como mantenimiento y rehabilitación. Gracias. No sé, Moni, si quieres agregar algo. No, nada, creo que la maestra pues es quien es parte de este grupo y bueno, aquí lo evidente es que se ha logrado capitalizar todos esos saberes y esos conocimientos que se tienen entre la comunidad. Entonces eso les ha permitido estructurar sus prácticas de una manera mucho más detallada y en la que, como bien menciona la maestra, no se ve que sea como una simple siembra de arbolitos, como luego a veces puede ser la crítica, ¿no? O sea, detrás de ello hay todos unos principios y unos valores que mueven, ¿no? O sea, y que también reconocen la memoria del lugar y que, bueno, exigen que se siga respetando como esta zona ecológica que fue. Entonces, pues eso sería todo por mi parte. Ajá. Muchas gracias, maestra Mónica y maestra Sánchez. Vamos a continuar con la doctora Chávez. Tenemos una pregunta para la doctora Chávez que dice: muchas felicitaciones a la doctora Lisset. Una pregunta.
Cuando se mencionó que se ocupaba un parque ante quien se gestionaban los horarios y tiempos de entrenamiento. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, lo que pudimos intuir es que cada colectivo gestiona de diferente manera, ¿no? En el caso de Medias Rotas, ellas tenían un letrero que decía, una lona con sus horarios de práctica, y daban a conocer estos espacios, estos horarios a la comunidad. ¿Cómo fue la relación con los otros colectivos, con los otros grupos deportivos? Eso lo ignoramos y es parte de lo que queda en el tintero. Sin embargo, nos dimos cuenta que esta gestión es mucho más amigable. Buscan el parque, se acercan a los grupos que ya están posicionados ahí y negocian los horarios que pueden estar. A diferencia de otros colectivos en otras ciudades, como es el caso de Bogotá, donde las negociaciones son un poco más violentas, e inclusive llegaron a la apropiación del espacio por la fuerza, ¿no? Aquí en Medias Rotas pues hay negociaciones. Y esto es de lo que queremos realmente investigar en este segundo momento, lo que no nos permitió dar, observar la pandemia, ¿no? Tener este acercamiento. Realmente cómo lo gestionan, pero es lo que pudimos observar. Gracias. Muy amable, doctora. Dice, a continuación tenemos una pregunta para el doctor Carles Méndez. Dice, muchos saludos, doctor Carles Méndez. Respecto al fenómeno que nos comenta, ¿ha podido observar este revisionismo en las ciudades del norte de México? Bueno, creo que hay una profunda participación de los monumentos en nuestras vidas, ¿no? Normalmente pueden parecer invisibilizados. De hecho, suelen decir que si quieres borrar algo, pues haz de un monumento, ¿no? Un poco como lo que le pasaba a los cuadros en los museos, ¿no? Los metemos allí para verlos morir, eso es lo que decían. Pero eso ocurre hasta que las imágenes, o los monumentos en este caso, nos afectan, ¿no? O sentimos que nos afectan. Entonces creo que se desarrolla prácticamente en todas las ciudades del mundo, ¿no? De diferente manera, en diferentes dimensiones, lo que puede acabar en diferentes resistencias, ¿no? Que podríamos calificar como más o menos radicales, ¿no? Por centrarme en Ciudad Juárez, me acuerdo que desarrollamos un pequeño estudio en este sentido a partir del seminario de interdisciplinaridad en el doctorado en diseño allá en el 2020, donde vimos precisamente la diversidad de posibilidades de monumenticidios, ¿no? Sobre todo a partir de pintas, pero muy interesante cómo las letras de Ciudad Juárez, ¿no? Estas letras ubicadas en el centro histórico, concentraban muchas de las dinámicas iconoclastas por parte de diversos colectivos precarizados, ¿no? Porque, pues bueno, en cierto asunto pues, no representaban las desigualdades acontecidas en diversas comunidades o por parte de la sociedad, o no representaban la violencia de la misma ciudad contra la ciudadanía, sino que precisamente este embellecimiento del centro propicia un poco la invisibilización de esto, ¿no? Entonces, bueno, el estudio fue un poco salir en búsqueda del revisionismo en propio territorio, y siempre pues, nos preguntábamos acerca del monumento, ¿no? De por qué en este sentido eso podía ser un monumento, desde quién, ¿no? Desde dónde venía el monumento, porque suelen ser casi siempre subvencionados desde algún punto más o menos oscuro, dependiendo de las intenciones, de quién era el monumento, es decir, cuál era la participación política de esos monumentos y para quién la dirigida, ¿no? En realidad era un poco descubrir cómo se estaba realizando la narrativa patrimonial, ¿no? A cierto punto, aunque no es mi tema, me resultaba mucho de interés comprender el patrimonio desde una perspectiva de futuro, cómo ver esta ciudad como reza también mucho este evento, ¿no? Es decir, cómo mirar hacia adelante esta ciudad a partir de las diferentes imaginaciones, sueños o imaginarios, y hasta cierto punto también cómo llegar a otras generaciones, ¿no? Pero bueno, en realidad, no me enrollo más, en realidad era un poco ver estas diferentes situaciones que se pueden dar con los monumentos, como apropiación, abandono, como por ejemplo en Ciudad Juárez tenemos la X, donde existe
todo un ritmo de apropiación capital que muchas veces no tiene que ver con el mismo monumento, sino con las fuerzas del capital impuestas en el espacio, y al final es apropiado o reapropiado por el propio ciudadano de diferentes maneras. Pero bueno, también descubrimos pues, muchas otras formas de patrimonio que, sin ser monumento, empezaron a formar parte de la construcción identitaria de la ciudad, como también teníamos el Gardier. Pero bueno, sí, o sea, hasta aquí sería mi respuesta, ¿no? Creo que sí es visible, y en la mayoría de ciudades vamos a tener diferentes monumentos que son el centro de interés por o lo que esconden o por lo que no cuentan. A continuación, daré un pequeño resumen de cada uno de ustedes. Entonces, con lo que sinceramente pienso que es el aporte, ¿no?, a todo este conversatorio. La maestra Marta Curiel y la maestra Vil Sánchez, pues nos hablaron sobre construir construyendo para lograr espacios sociales por medio de acciones sociales. Un tema muy interesante en el cual, ¿no?, podemos nosotros ver cómo una zona se organiza para mejorar su bienestar. Asimismo, la doctora Chávez nos mencionó sobre la organización. Esto nos puede llevar a la apropiación de los espacios en busca de una igualdad de los derechos. Entonces, por medio del deporte, cómo un grupo, una asociación puede apropiarse de los espacios, sean públicos, para poder buscar una igualdad. Asimismo, el doctor Carles nos deja o nos permite cuestionarnos si la escultura nos representa en la actualidad. Entonces, es un cuestionamiento que nos deja ahí. Y por último, el doctor Saucedo nos habla sobre el no lugar, un espacio de expresión para el grafiti ilegal o ilegal. Entonces, un tema muy, muy interesante. Pues no me queda más que agradecer a todos los participantes por compartir todo su conocimiento en el 5º encuentro Reimaginando la Ciudad desde el Borde. En esta mesa, miradas post a la ciudad. Con todos ustedes les agradezco su participación y espero que tengan una bonita tarde. Por favor, maestra Mónica, Abril, si se quieren despedir. No, pues por mi parte agradezco este espacio, y qué bueno que hay la oportunidad de compartir estas experiencias que se están dando en la ciudad y que muchas veces pues las hemos invisibilizado y creemos que la gente afuera no hace nada, pero está trabajando y está haciendo ciudad. Gracias. Por mi parte, también agradecer a los organizadores y permitirnos exponer en este espacio, así como a los demás ponentes. La verdad que es interesante escucharlos y creo que es un parteaguas para seguir reimaginando la ciudad. Gracias. Por favor, doctora Chávez. Gracias por el espacio para presentar estos temas que son tan importantes para la ciudad. Muy interesantes los temas de mis compañeros de mesa. Lástima del tiempo porque se nos viene encima y podríamos seguir conversando horas y horas de estos temas. Y pues invitar a todos a que sigan estos eventos. Feliz de estar en la primera mesa y a la expectativa de continuar con las siguientes ponencias para participar y recibir más información de todo lo que sucede en la ciudad. Gracias. Muy amable, doctora Chávez. Por favor, doctor Méndez, para despedirnos, por favor. Bueno, pues yo reiterar, más bien, mi alegría es volver a verles, porque ya hace mucho tiempo que no les veía y les extraño mucho. Entonces, esa es mi mayor alegría. Luego, pues bueno, esta mesa inaugural creo que fantásticos los temas, creo que muy acertados. Les doy como mis felicitaciones a todas, porque pues como uno le entran como ganas, ¿no?, de seguir con las diferentes mesas, a ver qué está también como ocurriendo. Y pues agradecer sobre todo el espacio, ¿no?, que esperemos que año tras año
vaya esto continuando y que pues también vaya creciendo, ¿no? Precisamente para pues abonar un poco con miradas, ¿no? Con diferentes miradas para ver cómo va creciendo esto de imaginar ciudades posibles, ¿no? O imposibles, quizás. Gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Méndez. Antes de cerrar, les invitamos a la presentación del libro, que es a las 11. Bueno, les agradezco su participación y espero volverles a ver muy pronto. Una bonita mañana. Muchas gracias, compañeros. Gracias.